Lecturas amenas. Crónicas, cuentos y relatos. Hola, querida gente. Hoy tendremos dos cuentos muy especiales. La escoba de la viuda y Pollitos. Espero sean de su agrado. Escuchemos. Cuentos. La escoba de la viuda, de Chris Van Allsburg. Las escobas de las brujas no son eternas. Se van haciendo viejas y llega el día en que, aún las mejores, pierden la capacidad de volar. Afortunadamente, esto no sucede en un instante. Una bruja puede sentir cómo, poco a poco, su escoba va perdiendo potencia. Los derroches repentinos de energía que alguna vez la elevaron rápidamente hacia el cielo se van debilitando. Cada vez es más necesario un mayor impulso para despegar. Las veloces escobas que de nuevas competían con los halcones se ven rebasadas por los lentos gansos voladores. Cuando suceden estas cosas, una bruja sabe que es hora de desechar su vieja escoba y mandar a hacer una nueva. En muy raras ocasiones, sin embargo, una escoba puede perder su poder sin previo aviso y desplomarse con su pasajera tierra abajo. Eso es lo que justamente sucedió una fría noche de otoño hace muchos años. Del cielo iluminado por la luna, cayó en picada una oscura figura cubierta con una capa. La bruja, junto con su cansada escoba, fue a parar a un lado de la pequeña casa blanca de una granja, el hogar de una solitaria viuda llamada Mina Shaw. Al amanecer, la viuda Shaw descubrió a la bruja que yacía en su huerto de legumbres. Estaba magullada y ensangrentada y no se podía sostener en pie. A pesar de su temor, y gracias a que era una bondadosa mujer, Mina Shaw ayudó a la bruja a entrar en su casa y la acostó en la cama. La bruja le pidió a Mina Shaw que corriera a las cortinas. Después, se envolvió toda en su negra capa y se durmió profundamente. Así se quedó, sin moverse, todo el día. Cuando finalmente despertó a medianoche, sus heridas habían sanado por completo. Se levantó de la cama y anduvo silenciosamente por la casa de la viuda. Mina Shaw dormía en una silla junto a la chimenea, donde ardían las brasas de un fuego moribundo. La bruja se arrodilló y tomó con la mano uno de los carbones candentes. Afuera, encendió una fogata con hojas y ramas, a la que echó uno de sus cabellos. El fuego silbó y crepitó, ardiendo con una brillante luz azul. Poco después, la bruja pudo distinguir una forma oscura volando por encima de su cabeza. Era otra bruja que, girando lentamente, aterrizó junto al fuego. Las dos mujeres hablaron brevemente. La primera hacía ademanes señalando el jardín donde estaba su vieja escoba. Después, se sentaron una junto a la otra en la escoba de la segunda bruja y emprendieron el vuelo, sobrevolando las copas de los árboles. Cuando Mina Shaw despertó, no se sorprendió de que su huésped se hubiera ido. Sabía que las brujas tenían poderes poco comunes.
Tampoco se sorprendió cuando vio que había dejado la vieja escoba. La viuda supuso que había perdido su magia. Ahora era una escoba ordinaria, igual a la que tenía en su cocina. Comenzó a usarla en la casa y se dio cuenta de que no era mejor ni peor que las escobas que había usado antes. Una mañana, Mina-Shō todavía estaba en la cama cuando oyó un ruido que provenía de la cocina. Se asomó y vio algo que hizo saltar su corazón. Allí estaba la escoba, barriendo el suelo ella sola. Se detuvo un momento y volteó hacia la viuda para luego retornar a su trabajo. Primero, Mina se asustó, pero la escoba parecía inofensiva, y más que eso, estaba haciendo el trabajo muy bien. Desafortunadamente, se la pasó barriendo todo el día. Al anochecer, para tener algo de paz, encerró a la escoba en un armario. Pero como ésta estuvo tocando la puerta durante más de 1 hora, Mina se sintió culpable y la dejó salir. Cuando se metió en la cama, la escoba seguía barriendo los cuartos una y otra vez, y la viuda se quedó pensando si tal vez podía aprender a hacer otras cosas. En la mañana llevó a la escoba fuera de la casa y descubrió que era muy buena alumna. Solo necesitaba mostrarle cómo hacer algo una sola vez. Pronto, la escoba pudo cortar leña y acarrear agua, dar de comer a las gallinas y traer a la vaca después de pastar. Hasta podía tocar melodías fáciles en el piano. No pasó una semana sin que los vecinos de la viuda, los Spivey, se enteraran de la escoba. Su granja estaba del otro lado del camino y eran los únicos que habitaban en las cercanías. Uno de los 8 niños Spivey fue el primero en ver la escoba. Cuando se lo contó a su padre, el señor Spivey salió derecho a casa de la viuda. ¿Es cierto?, le preguntó. ¿Realmente tiene una escoba así? Sí, contestó Mina. Es maravillosa. Le contó a su vecino todo sobre la escoba y la bruja que la había dejado. Después lo llevó a la parte trasera de la casa, donde la escoba se afanaba en cortar leña. El señor Spivey quedó aterrado. «¡Esto es algo maligno! ¡Maligno!», dijo. «¡Esto es el demonio!». La escoba dejó de trabajar, y todavía haciendo el hacha, dio un brinco hacia la viuda y su vecino. El señor Spivey, con la cara enrojecida de cólera, se dio media vuelta y se marchó apresuradamente. Pronto, los vecinos más alejados oyeron hablar sobre la escoba y visitaron la granja de la viuda. Los hombres que la vieron parecían estar de acuerdo en que probablemente era algo maligno. Pero sus esposas señalaban que era una gran ayuda para la viuda y que tocaba el piano bastante bien, tomando en cuenta que solo podía tocar una nota a la vez. Ninguno tenía ideas tan obstinadas como el señor Spivey. «¡Es maligna y peligrosa!», le decía a todo aquel que lo oyera. «Lo vamos a lamentar si esta cosa permanece entre nosotros». Los días pasaban y la escoba seguía tan inocente y trabajadora como siempre. Aunque había aprendido a hacer muchas cosas, barrer le proporcionaba un placer especial. Después de todo, era una escoba. Algunas veces, cuando no quedaba nada por hacer en la casa de la viuda, se iba saltando hasta el camino que separaba la granja de Mina-Shō de la de los Spivey. El camino era de tierra, claro está, y la escoba se entretenía allí durante horas. Una tarde, 2 de los niños Spivey y su perro andaban por el camino donde la escoba trabajaba muy contenta. Cuando vieron lo que ésta hacía, patearon las piedritas que había barrido de vuelta sobre el sendero. La escoba los ignoró y se fue arrastrando a barrer otra parte del camino. Pero los niños Spivey no tenían intenciones de dejarla en paz. La insultaron. Como siguió ignorándolos, recogieron un par de varas y comenzaron a golpear el mango de la escoba. Finalmente dejó de barrer. Se dirigió hacia los 2 niños y les dio unos buenos coscorrones. Los niños rompieron a llorar y se tiraron al suelo. La escoba se alejó brincando, pero el perro de los Spivey corrió tras ella, ladrando y mordiéndola. «¡Atrápala, atrápala!», gritaron los niños. El pequeño perro dio un salto y se prendió del mango de la escoba.
pero solo por unos instantes. Al anochecer, el señor Spivey condujo su carreta hasta la casa de la viuda. No iba solo. 3 hombres de las granjas vecinas estaban en la carreta, llevaban un palo largo de madera y varios rollos de cuerda. El señor Spivey golpeó con fuerza la puerta. Cuando Mina abrió, se asustó de lo que vio. «Hemos venido por la escoba», le dijo su vecino. «Golpeó a mis hijos y es muy probable que le haya hecho algo peor a mi perro». Habían buscado al pobre animal por todos lados. Por sus caras, la viuda supo que los hombres no se irían sin su escoba. Nada podía hacer para detenerlos. Por un momento guardó silencio y luego contestó. «Claro que tienen razón. Si hizo una cosa así, debemos deshacernos de ella». Llevó a los 2 hombres a su cocina. «¿Duerme aquí?», murmuró señalando el armario. «Si se la llevan con mucho cuidado, no se despertará». Los hombres sabían lo fuerte que era la escoba y desearon que la viuda tuviese razón. Abrieron el armario, descubriendo a la escoba durmiente. Uno de los granjeros la sacó y la recargó suavemente contra el palo de madera, mientras los otros la fueron envolviendo en metros y metros de cuerda. Cargaron la escoba fuera de la casa, encajaron el palo en la tierra y amontonaron paja a su alrededor. El señor Spivey le prendió fuego. Inmediatamente, las llamas convirtieron la escoba en cenizas. La vida pronto volvió a la normalidad en la granja de la viuda. Los Spivey incluso encontraron a su perro, a salvo, pero hambriento, en las ramas de un alto abeto. Entonces, una mañana, Mina Shaw acudió a sus vecinos con noticias alarmantes. Había visto el fantasma de la escoba. Era tan blanco como la nieve y recorría el bosque en la noche llevando un hacha. El señor Spivey no le creyó, pero esa noche, bajo una luna llena, observó desde una ventana al blanco fantasma salir del bosque y lentamente rondar su casa. A la noche siguiente volvió, acercándose aún más, y la noche después de esa regresó otra vez y golpeó ligeramente la puerta con el hacha. A la siguiente mañana, el señor y la señora Spivey empacaron sus pertenencias más preciadas y a sus 8 hijos en la carreta. El señor Spivey trató de convencer a la viuda de que se fuera con ellos, pero ella prefirió quedarse en su pequeña casa. Salió al camino mientras la carreta se alejaba y les dijo adiós con la mano. «¡Es usted una mujer valiente!», le gritó el señor Spivey. Esa noche la viuda se quedó dormida en su silla junto al fuego. Había estado escuchando música, canciones fáciles tocadas en el piano, una nota a la vez. Un suave golpecito en el hombro la despertó. Alzó la vista y le sonrió a la escoba, que no tenía nada de fantasma, sino que todavía estaba cubierta con la capa de pintura blanca que ella le había puesto. «Tocas muy bonito», dijo Mina Shaw. La escoba se arqueó, puso un leño en el fuego y tocó otra melodía. Pollitos, por Irene Kleiner. 2 o 3 días pasan rápido, pensó Micaela todavía pegada a la puerta. 2 o 3 días y vendrían con su hermanita. Pero sintió un vacío en el estómago. La misma sensación de aquella vez cuando el colectivo arrancó sin que ella tuviera tiempo de saltar a los brazos de su papá, que se quedó parado en el cordón con las manos extendidas en el aire. La abuela se quitó el abrigo y lo dejó en una silla. Micaela la ayudó con las bolsas. No podía creer que hubiera traído tanta comida. La abuela empezó a abrir los paquetes. Bombas de papa, buñuelos de acelga,
empanadas de choclo. Pero Micaela no tenía hambre. Por suerte, la abuela no insistió. Metió las cosas en la heladera y le dijo que si no tenía ganas de comer no pasaba nada, que lo guardaría para la noche. Era raro que estuviera tan comprensiva. A veces era capaz de perseguirla por la casa para que comiera un poco más. Al final, ¿qué nombre decidieron? Julia, dijo Micaela. Me gusta, es lindo. Y no es de esos nombres raros que ponen ahora. Había una tía en la familia, vos no la conociste, una mujer encantadora. Mira lo que traje, te puedo enseñar. La abuela sacó 2 agujas y un ovillo de lana. Micaela la miró sin decir nada. Tenía un nudo en la garganta y sabía que si abría la boca, se iba a largar a llorar. Entonces la abuela guardó todo y propuso salir a dar una vuelta. Caminaron unas cuadras. El día estaba fresco pero soleado. Al llegar a Rivadavia, unos chicos se amontonaban frente a la vidriera de una zapatería. Micaela se soltó de la mano de la abuela y corrió hasta ahí. Se acercó y entre codazos se hizo un lugar hasta llegar adelante. Nunca había visto algo así. Los pollitos sueltos por todo el negocio, de un lado para otro, como si estuvieran apurados. Parecía una invasión de pompones amarillos. «¡Vamos, Miki!». La voz de la abuela le llegó desde atrás. «¡Mira, Abu!». «Sí, ya los vi. Vamos a la heladería». Para la abuela había sido fácil llegar hasta donde estaba ella. «Mira, lo regalan, vamos». «No, Miki, no podemos». «¿Por qué? Yo quiero». «Tus papás se van a enojar». «No hay que pagar nada, Abu». «No es por la plata, es que ensucian», dijo la abuela. Pero Micaela ya estaba en la puerta del negocio. La abuela la siguió. «Justo ahora que van a ser tu hermanita. Tu mamá no va a querer, Miki». «A mi mamá le va a gustar. Ella me dejaría». A Micaela se le llenaron los ojos de lágrimas. «Te juro, Abu, a mi mamá le gustan como a mí. Yo los voy a cuidar. Vas a ver». La abuela la miraba como si pensara en otra cosa, como si se hubiera olvidado del tema y estuviera muy lejos. Hasta que dijo que sí. Entraron. El lugar era enorme. Hacía calor. Las voces retumbaban, se mezclaban con el ruido de los pollitos raspando el cartón. La fila avanzó rápido. Micaela agarró su caja. Le habían dado 3, a ella, porque era linda y tenía cara de portarse bien. Eso le había dicho el señor de la zapatería. Uno más que al resto de los chicos. Apretó la caja contra el pecho. Sintió el movimiento de los pollitos que caminaban dentro. Llegaron a la casa y la abuela la ayudó a armarles una cuna parecida a la que habían armado con su mamá para Julia, solo que esta era sin volados ni puntillas. Un canasto grande con un almohadón adentro. Mientras los acomodaba, Micaela les decía que iban a compartir esa cuna los 3, que era bastante grande como para que no se pelearan por el lugar y que debían aprender a compartir las cosas entre hermanos. Parecían contentos, miraban para todos lados, sorprendidos y alegres. Esa noche no pudo dormir. A la madrugada, buscó un buzo y tapó a los pollitos. Había refrescado. Era la primera vez que tenía una responsabilidad tan grande. Era cierto lo que decían de los bebés, que son frágiles y necesitan ayuda para todo. Ahora dependían de ella y un error podía ser terrible. Si se olvidaba de ponerles la comida, se morirían de hambre, y si les ponía demasiada, podían atragantarse y ahogarse. Pensaba cómo se las arreglarían cuando la abuela la llevara al sanatorio a ver a su hermanita y se quedaran solos en la casa, los pobres, tan chiquitos, ni siquiera podían salir del canasto para buscar la comida porque el borde era demasiado alto. Pero el papá había llamado y había dicho que todavía no podían ir. Las cosas se habían complicado un poco. Eso dijo la abuela cuando la despertó. Entonces no era cuestión de perder tiempo. Tenía que aprovechar para enseñarles algunas cosas a los pollitos. Así como ella iba a la escuela, ellos también tenían que aprender. Lo más importante era que pudieran salir solos del canasto. Armó un circuito de entrenamiento.
Los agarraba y los paraba sobre una especie de tobogán hecho con un cuaderno viejo para que lo escalaran. Ellos movían las patas, querían correr y terminaban resbalando. Cubrió el cuaderno con una tela, pero eso empeoró las cosas. Se quedaban enganchados y no podían despegar las patas. Todo un día de práctica y ningún progreso. Quizás era demasiada exigencia, pensó Micaela, y recordó que su mamá decía que a los bebés hay que criarlos con mucho cariño y con paciencia. Lo mejor sería que se divirtieran y jugaran juntos como buenos hermanos. Como si estuvieran en un parque de diversiones, Micaela los iba tirando de a uno por el tobogán y después los ponía en la punta de una regla de madera. Daba un golpecito y ellos salían volando tan alto que a veces alguno terminaba entre los lápices, en el escritorio o arriba de la cama. Después los rescataba del lugar en donde habían aterrizado y comenzaba otra vez el circuito. Quedaban como mareados, apenas moviéndose hacia los costados. Quizás era el vértigo o la emoción, pero también podía ser una forma de pedir que los acariciara y les hiciera mimos. Después de todo, eran unos bebés. Entonces los acunaba. Hundía los dedos entre las plumas de terciopelo hasta tocar una especie de bola carnosa que palpitaba, una carne tibia. Los tenía así un rato y cuando los veía más tranquilos, los apoyaba en el canasto y los tapaba para que durmieran. Le gustaba verlos calmarse con sus cuidados. Cuando estuviera Julia en casa, ya iba a tener bastante experiencia y la mamá iba a estar orgullosa de ella por cómo la iba a ayudar. Pero el que llegó esa tarde fue su papá, sin la mamá y sin Julia. Entró apurado a buscar unos papeles y algo de ropa. Se sirvió un vaso de gaseosa y se sentó en la cocina. Micaela corrió a buscar a los pollitos. «¿Qué es esto?», dijo el padre cuando la vio. Micaela, muda, abrazó el canasto. «¿Me podés decir de dónde sacaron esta asquerosidad?», gritó el padre a la abuela, que no decía nada y lo miraba apretando el trapo de la cocina hecho un bollo. Micaela se fue al cuarto y no volvió a salir. Escuchó el portazo. Nunca había visto así a su papá. No parecía él. ¿Y por qué todo se hacía tan largo y el tiempo era como chicle? No aguantaba más sin ver a su mamá. Al otro día, la abuela le dijo que esa tarde sí iban a ir al sanatorio, que Julia estaba en una cuna especial, que iba a quedarse ahí hasta que se pusiera fuerte. Por eso no la iban a poder alzar, pero sí la iban a ver a través de un vidrio. Dijo que había una complicación, y fue raro cómo la abuela pronunció esa palabra, como si decirla le causara un dolor muy grande. «Hoy a la tarde vamos, te lo prometo», dijo la abuela. Y también dijo que había que rezar. A Micaela le pareció extraño. En su casa nunca se rezaba. Tampoco iban a la iglesia. Y ella creía que su abuela no era de esas cosas. Pero le hizo caso igual. Se arrodilló, juntó las manos y repitió unas cuantas veces, «por Julia», hasta que pensó que si Dios iba a escucharla, podía pedir lo que más quería, que todos volvieran a la casa con ella. En eso estaba cuando sonó el teléfono y la abuela corrió a atender. Micaela la siguió. La abuela apenas dijo unas pocas palabras, como un murmullo, y cuando cortó, la abrazó con fuerza, con tanta fuerza que a ella le dolió, pero igual se quedó quieta, pegada a ese pecho que se sacudía por el llanto. Iban a ir a ver a la mamá, como se lo había prometido, dijo la abuela, pero a Julia no. Julia no había podido ponerse fuerte y ya no se iba a despertar. ¿Qué era lo que estaba diciendo la abuela? ¿Cómo iba a ponerse fuerte su hermanita de un día para el otro? Los bebés son chiquitos, débiles, nacen así. Con el tiempo van creciendo y se van poniendo fuertes. Pero no despertarse era otra cosa. ¿Se había muerto? Eso era lo que la abuela trataba de decirle. ¿Por qué la abuela no le explicaba? ¿Acaso los bebés podían morirse? Nunca se lo había imaginado. ¿Y qué hacían con los bebés muertos? Porque a los corderitos los meten en una bolsa. Ella lo había visto en el campo de Tandil.
En esas vacaciones, cuando uno nació como dormido y la señora de la chacra dijo que estaba muerto y lo metió en una bolsa negra. ¿A Julia también la iban a meter en una bolsa negra? La abuela dijo algo de los angelitos, pero ella no quiso escucharla. Se soltó de ese abrazo que la ahogaba y corrió al cuarto. Los pollitos no estaban en el canasto. No sabía cómo habían podido salir. Empezó a buscarlos. Escuchó unos ruidos que venían del cuarto de Julia. Se asomó. Ahí estaban los tres, picoteando el osito gris del que brotaban miles de bolitas blancas de icopor. ¿Pero cómo? ¿Ellos lo sabían? ¿Sabían lo que le había pasado a Julia? Los llamó, pero ya no le hacían caso. No la reconocían. Se escabullían entre los juguetes y en cuanto podían, seguían picoteando al oso que estaba destrozado sobre la alfombra, rodeado de sus tripas. ¿Cómo podía ser que atacaran así a un ser indefenso? Daban vueltas por el cuarto como si nada. Parecían buscar entre los muñecos al más débil para atacarlo. Estaban tan cambiados, malos, con sus patas feas. Los tres caminaban entre los juguetes, las plumas cubiertas de bolitas blancas como si fueran una postal de Nochebuena. Los ojos le brillaban de maldad. Micaela los miró confundida, sin entender cómo fue que había querido traerlos a su casa. ¿Cómo los empezó a querer si a ella nunca le habían gustado los pollitos? Eran torpes y los ojos como puntas de alfileres. Su papá tenía razón. Daban asco. Sintió un escalofrío. Uno de los tres le había subido al pie. Se lo sacudió y de una patada lo revoleó por el aire. El pollito quedó tirado en el piso, en un rincón. A los otros dos los metió en una bolsa. Al que había revoleado, lo dejó donde estaba, aturdido. Abrió los bordes de la bolsa, apoyó la boca y sopló, con todo el asco del mundo, hasta que la bolsa se infló como un globo. Hizo un nudo. Los pollitos movían las patas con desesperación. Seguían así, pero los chillidos se habían apagado. «Malditos», pensó. Entonces escuchó el rugido del motor. Se asomó a la ventana. El camión de la basura, parado frente al semáforo, esperando. Miró por última vez a los pollitos. Ellos sí habían podido ponerse fuertes, pero ¿para qué? Si eran asquerosos. «Malditos y asquerosos», les gritó. Contó hasta 3 y tiró la bolsa al medio de la calle, justo delante de una de las ruedas del camión que estaba a punto de arrancar. Cerró la ventana, se dio vuelta y se acercó despacio al rincón. Ahora solo le quedaba el último. Y así termina otro episodio de Lecturas Amenas, crónicas, cuentos y relatos. El cuento La escoba de la viuda fue leído a petición de nuestra oyente Diana Mejía. Espero haya sido de su agrado. Recuerden que pueden dejar sus sugerencias de lecturas en la caja de comentarios. Estamos en iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes y por supuesto YouTube. Los espero el próximo fin de semana. ¡Feliz vida!